¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos por este medio y esperando que todos se encuentren bien y que estén avanzando con éxito en sus proyectos. Empecemos. En esta ocasión les voy a platicar sobre el avance de mi proyecto en el desarrollo. Aunque pues muchos de ustedes ya conocen de qué se trata mi proyecto, voy a tratar sobre todo de enfatizar lo que hasta ahora se ha implementado con metodología de desarrollo, el avance que se ha tenido en el flujo de trabajo. Entonces el contenido general pues va a ser dar una breve introducción de qué se trata el proyecto en términos generales, el avance de la metodología, tanto del proyecto, para el manejo del proyecto, como para del mundo virtual. Se va a presentar el flujo general del trabajo. Dentro de eso pues se abarcan varios procesos como es la conceptualización del juego, el diseño del mundo virtual, lo que es la definición. Como muchos de ustedes ya conocen este proyecto, se trata de implementar un videojuego que utiliza técnicas de realidad virtual y elementos de gamificación. Entonces el objetivo pues es tratar de dar solución a esta problemática que existe, sobre todo yo creo que no nada más de la ingeniería en diseño multimedia, sino sobre todo en los primeros años de ingreso a una ingeniería existe pues grandes deserciones, ¿no? Sobre todo en un área de computación, específicamente en el área de programación, pues donde se requiere de mucha habilidad lógica y de creatividad para poder dar soluciones, ¿no? Entonces como que hay en un primer instante pues muchos alumnos se topan con varias barreras, sobre todo si lleguen con la idea de que programación es luego, ¿no? Y como que, órale, eh, ¿cuál es el primer lenguaje de programación que tengo que aprender, ¿no? Entonces, pues existen un índice de reprobación muy alto y de sesión, como ya comenté, en los primeros años del ingreso de la carrera de Ingeniería en Diseño Multimedia de la Universidad Autónoma del Carmen. Entonces, la idea pues es introducir al usuario en una forma, digamos, entretenida y atractiva, que como es un juego o un videojuego, ¿no? Por ejemplo, un videojuego pues es atractivo, es entretenido, entonces, ¿por qué no utilizar este elemento en la solución en forma de una herramienta tecnológica, ¿no? Pero que pues no solamente sirva de ocio este videojuego, sino que eh, el usuario aprenda algo más, ¿no? Entonces, en este caso, pues se trata de implementar una narrativa que involucra a los jugadores a una trama relacionada con la programación, ¿no? Sobre todo, se trata de un videojuego en donde va a desafiar y tratar de comprender mediante misiones y desafíos por todos esos conceptos que vienen en programación, por ejemplo, lo que es una variable, vamos a tratar se va a tratar de implementar, o se está implementando más bien ya, una narrativa en donde pues este concepto, por ejemplo, de tipo de datos, pues sea más fácil de comprender para los usuarios que apenas están empezando en el área de programación. Aquí también, pues es más o menos en esta diapositiva se nos presenta cómo es el contenido, ¿no? Entonces, primero vamos a presentar los diseños, eh, los bocetos, algunas gráficas de la arquitectura, algunos diseños de las ventanas, de los widgets principales, después el diseño de niveles, después la implementación, ¿no? Sobre todo, en esta presentación he introducido varias imágenes, ¿no? Y pues la idea principal es tratar de dar una explicación a través de esas imágenes y de gráficas de diseño. Entonces, la metodología de desarrollo. Vamos a hablarles, les voy a platicar un poquito la metodología que se ha utilizado
para desarrollar el proyecto. La metodología que se ha utilizado forma parte de una familia de metodologías que son conocidas como ágiles. Concretamente, nosotros estamos utilizando la metodología Scrum, que como característica, y me imagino que muchos de ustedes sabrán, pues es esta familia de metodología se caracterizan porque se entregan productos funcionales muy rápidamente. Se va incrementando la funcionalidad, son iterativas, hace que el cliente final pues da un feedback muy rápidamente, ¿no?, sobre el proyecto, y no como se hace tradicionalmente los proyectos, ¿no? Por ejemplo, digamos, esta metodología tan conocida en el desarrollo de software, la metodología en cascadas, donde pues primero se tiene que hacer un levantamiento de requerimientos, después un análisis de esos requerimientos, después un diseño de esos requerimientos, después viene la implementación, ¿no? Entonces aquí en esta metodología en cascada, la metodología tradicional, pues el desarrollo de un producto software, no hay que olvidar que sea un videojuego, pues sigue siendo un software, ¿no? Entonces aquí pues se centraba en un proceso o en una fase, entonces no se pasaba a la siguiente hasta que no hubiera terminado, ¿no? Muy al contrario a lo que son las metodologías, en donde pues si las planeaciones son a lo mucho de un mes, ¿no? Se tienen planeaciones donde se tienen que entregar alguna funcionalidad de una semana, de 2 semanas, ¿no? De modo que la funcionalidad se vaya añadiendo poco a poco a lo que es el producto final. Entonces, a grandes rasgos, las fases principales Scrum, primero se tiene que definir la visión del producto, ¿no? Que quede sobre todo en esta fase se emplea mucho, ¿no? Las preguntas que empiezan con qué, por ejemplo, qué vamos a construir, qué funcionalidades tienen que implementarse, ¿no? Una característica muy importante para el manejo de la metodología Scrum pues es formar los equipos. Los equipos pues son de 3 a 5 integrantes, en donde pues cada integrante pues juega un rol principal, ¿no? El principal rol que tiene es el Master Scrum. El Master Scrum pues es el encargado o el experto en el manejo, en la implementación de la metodología Scrum. Después se tiene la fase de planificación de release, en donde aquí pues se define cuáles son los sprints. Los sprints pues digamos son ejecución o tiempos de ejecución de tareas, que pueden ser de una semana, 2 semanas, ¿no? De modo que cada sprint pues es prácticamente una tarea que tiene que tener una entrada y una salida, ¿no? Y esto se basa en crear historias de usuario. Aquí podemos, haciendo un poquito a la analogía, que se refiere más o menos en levantar requerimientos, ¿no? Sin embargo, aquí pues el usuario va diciendo que quiere, cómo quiere que funcione o qué es lo que quiere que se haga, ¿no? Después se hace las tareas, como ya dije, ¿no? Aquí las tareas tienen que ser cortas, se tiene que priorizar las funciones, cuál es la funcionalidad prioridad, ¿no? De modo que el usuario o el usuario final pues vaya viendo el producto final, ¿no? Y además pues, de que nos pueda dar un feedback muy rápidamente de lo que estamos haciendo. Bien, sí, en la diapositiva anterior pues se presentó que estamos utilizando la metodología Scrum. Sin embargo, si se fijan, pues carece de una parte muy importante, ya que pues la metodología Scrum está basada sobre todo en el desarrollo de productos, en el diseño de productos, en el diseño de software. Pero nosotros necesitamos una metodología en donde nos tiene que dar una etapa de diseño sistemático de la instrucción. En este caso vamos a utilizar o vamos a complementar con la metodología para el desarrollo de espacios educativos de realidad virtual, conocido como Mendeleyr, que digamos que es una metodología
donde vamos a partir de un escenario educativo. Vamos a analizar la aula, digamos la aula de lo que se está haciendo actualmente en el aula de programación, ¿no? Vamos a analizar el temario, cuáles son los temas, porque es importante, porque pues vamos a hacer un videojuego acerca de programación, entonces necesitamos conocer cuáles son las temáticas, con qué temas empieza, cómo es el progreso, tanto la dificultad como el diseño de los problemas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante complementar con esta metodología. Ok, entonces, como ya comenté, ¿no? Lo que nos interesa sobre todo en esta parte de la metodología Menderev, pues es el diseño sistemático de la instrucción, en donde pues la idea es revisar temarios instructivos y también pues hacer una tabla comparativa de todo el contenido, ¿no? Con qué herramientas se está aprendiendo actualmente, cómo se está aprendiendo, cuál es qué tipo de problemas se está resolviendo, qué material tiene acceso el usuario, qué dificultades tiene para no cumplir con las tareas de programación, si es una dificultad técnica, una dificultad de equipo, pues no, la idea pues es analizar qué es lo que está pasando y después en base en un análisis partir de aquí, pero como ya comenté, no, la idea principal es la revisión de temarios instructivos que se están manejando actualmente en un aula de curso de programación. Y después vamos a seguir, o este es el diseño general del trabajo, ¿no? En donde el primer paso pues es definir el concepto del juego, decir cómo va a ser, qué tipo de juego es, cuáles va a ser la temática para poder después pasar a al diseño del juego. En este caso el diseño del juego pues se refiere al diseño de personajes, al diseño de niveles, al modelado, o sea, cómo va a ser el modelado, sobre todo aquí en esta parte, pues es la parte artística, ¿no? Donde tenemos que definir colores, iluminación. Después se pasa al desarrollo del videojuego, que pues es prácticamente la implementación, ya sea en un lenguaje de programación, en un entorno llevado a cabo en un entorno de programación. En nuestro caso, pues vamos a utilizar Unreal Engine. Después se tiene que pasar a una prueba de ajustes, lanzamiento del juego, evaluación del impacto, actualización y mejoras, ¿no? A lo mejor aquí en pruebas y ajustes es donde nosotros pues vamos a tratar de obtener los parámetros para conocer el estado flow. Acuérdese que el objetivo general de este proyecto pues es evaluar el estado flow que alcanza el usuario al interactuar en un sistema de realidad virtual inmersiva en donde se tiene implementado, pues sí, como ya comenté, técnicas de realidad virtual y técnicas de gamificación. Muy bien, entonces este es un diagrama del proceso del desarrollo del juego, ¿no? Del juego, perdón. Tenemos primero la conceptualización del juego. En la conceptualización del juego se abarcó cuál va a ser la temática del juego. En este caso, pues se trata de un videojuego de programación en un juego de emprendimiento, de consultoría informática, cuál es el objetivo público, que son los estudiantes, ¿no? de una CAR, los objetivos educativos, tenemos que definir los elementos del videojuego, el entorno de consultoría, seguimiento del proyecto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y una parte muy importante que tenemos que definir, pues es la narrativa del juego. Dentro de la narrativa del juego tenemos que conocer el título del juego, que aún pues está por definirse, pero también en esta parte tenemos que ya definir cuáles son los niveles de videojuego, ¿no? Aquí vamos a manejar 5 niveles. En este caso, a mí me va a tocar desarrollar los dos primeros niveles, que sobre todo en el primer nivel pues se va a abarcar conceptos de programación. En el segundo nivel, pues temas más avanzados de programación, ¿no? A lo mejor ahí es donde tenemos que abarcar conceptos de programación orientada a objetos. Y para el desarrollo del videojuego tenemos dos partes muy importantes, que es la definición
del personaje y de lo que es la estructura del guión. En cuanto a la definición del personaje, pues tenemos que definir si va a haber un personaje principal, si vamos a tener personajes secundarios. En cuanto a la estructura del guión, tiene que tener una introducción, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un epílogo, un desarrollo, una conclusión y una introducción. Entonces estas son las partes que debe tener. Y aquí tenemos de lo que es la arquitectura general o la estructura de lo que sería un sistema de realidad virtual, ¿no? La idea principal es que el usuario pues, pueda adquirir una gafa, un gafas de realidad virtual en donde pues, el usuario puede estar inmersiva totalmente. Sin embargo, pues dado que pues, son un poquito costosos, vamos a diseñar pues una parte donde se pueda visualizar a través de tabletas, ¿no? Ya sean celulares, tablets o algún otro medio, por ejemplo una laptop, en donde el usuario también pues, pueda interactuar, a lo mejor no de forma inmersiva, pero sí aprovechar pues, el diseño del juego que tiene, ¿no? Entonces, aquí en este diagrama podemos observar los módulos principales, el módulo del modelado del mundo virtual, que tiene que tener un guión, como ya comenté, un diseño artístico, el modelado 3D, tenemos que definir materiales y estructuras, tenemos el módulo de efectos ambientales, animación e interacciones. Aquí una parte muy importante no son las interacciones o las colisiones que debe de haber entre diferentes componentes de un sistema de realidad virtual y sobre todo un sistema de videojuego. Los efectos especiales, de iluminación, tenemos la parte de la implementación, comportamientos físicos, comportamientos navegación. Aquí es donde tenemos que implementar nuestro sistema de menú, los objetos multimedios, ¿no? Entonces, esta es la estructura general de un mundo virtual. Tenemos de nuevo la arquitectura de un sistema de mundo virtual, donde pues vemos los componentes principales, cómo se interaccionan unos con otros, ¿no? Entonces, más o menos similar al esquema explicado en la diapositiva anterior. Entonces, para no extendernos, pasamos a la arquitectura del mundo virtual. Después se presenta el diseño de interfaz de navegación, mapa de navegación por la interfaz, diseño de interfaces gráficas de usuario. Pues vamos a también presentar un primer prototipo llevado a cabo utilizando el software Thing, perdón, y después de lo que es la parte de implementación, ¿no? desde lo que es la instalación del entorno de desarrollo. Entonces, siguiente, vamos a empezar con la fase de diseño. La primera fase pues es el diseño de interfaz de navegación. La navegación pues es muy importante porque es a partir de este sistema en donde el usuario pues puede acceder ya sea de una manera directa a las diferentes funcionalidades que van a ser las funcionalidades que a lo mejor van a modificar algún valor, alguna característica de un objeto o del entorno del sistema del mundo virtual. Entonces aquí tenemos la mapa de navegación con los ítems principales que pueden convertirse en menús y tenemos los ítems secundarios que pueden ser las distintas opciones dentro de cada menú. Por ejemplo, tenemos el ítem de pantalla de carga, de partida, de ajustes, de ajuste de cuenta, de controles, de permisos de aplicación, actualización, objetos, notificación, menú y gráficos, ¿no? Entonces, estas serían todas las opciones. Y aquí tenemos otro diagrama en donde pues es un poquito más complejo, en donde pues ya no solamente presentamos las distintas ítems con los ítems principales, sino que aquí el objetivo es ver cómo van a estar relacionados unos con otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo va a estar relacionado el ítem de registro, cuáles son las entradas principales, qué es lo que va a necesitar, ¿no? A lo mejor un componente, un cuadro de diálogo, un botón, y después cuando el usuario interactúa con este botón, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a lanzar? Entonces, el objetivo de este diagrama pues, es ver
esta relación entre los distintos componentes del sistema de navegación. Continuamos. Y aquí tenemos algunos diseños, gráficas de usuarios de sistemas de ventanas que son pues de las distintas implementaciones de los widgets, ¿no? Que estos se van a convertir en widgets. Aquí tenemos la idea pues es tener un boceto, una idea pues general o muy concreto de cómo van a ser las interfaces gráficas de usuario en 2D, por ejemplo. Estas pues son tan solo algunas, ¿no? En la práctica pues hemos definido más de 25 diseños. Aquí por ejemplo por cuestiones de tiempo pues no es posible presentar cada uno de ellos. Por ejemplo aquí tenemos la ventana de climas donde pues el usuario va a poder hacer distintas modificaciones de nublado, de tormenta, soleado, lluvioso, ajustes de modificaciones, donde el usuario a lo mejor va a poder definir alguna transparencia de un elemento, tiempo de espera, tono de las notificaciones, color, contorno, texto, el de mi perfil, por ejemplo, mi cuenta, donde el usuario pues va a poder verificar todas las cuentas que están asociadas a esa sesión de juego, cambiar la contraseña, opciones de inicio de sesión, copia de seguridad, cerrar mi sesión, ¿no? Entonces, cada una de esas ventanas pues tiene muy definida un objetivo y diferentes funciones que va a afectar al sistema del mundo virtual. Y para ver realmente cómo era, y para ver la simulación, pues se utilizó este software Figma, que como ustedes ya saben, tiene como objetivo verificar el comportamiento del sistema navegación. Podemos decir que esto fue el primer prototipo, ¿no? Aunque era pues solamente ventanas e iconos enlazados, pues de alguna manera nos dio una idea de cómo era el comportamiento, si realmente al interactuarse o a entrelazarse realmente se comportaba como se estaba esperando, ¿no? Como se tenía planificado en el diagrama de navegación. Ahora vamos a pasar en la parte de implementación. En la parte de implementación pues se realizó varias tareas. Aquí pues vamos a puntualizar en algunos puntos que yo considero que son las principales. Por ejemplo, lo que es la instalación de Unreal Engine. En mi caso pues yo tuve que instalar en Windows y en Ubuntu. Debo de confesar pues que en Ubuntu pues fue un poquito difícil, ¿no? La configuración. De hecho pues fue todo ahí de instalar varios drivers y librerías de apoyo para poder desplegarlo en Ubuntu. En Windows pues fue más fácil, ¿no? Después se pasó al diseño de switches a partir de los archivos o bocetos de diseño. Estos bocetos eran archivos .ai, y después la parte de implementación de los blueprints para dar funcionalidad a los distintos widgets, la implementación de un template de realidad virtual que ya viene de Unreal Engine para desarrollar niveles. Y tenemos aquí la interfaz gráfica de usuario de template para un proyecto de realidad virtual, ¿no? En este caso pues se decidió utilizar este template de realidad virtual que ya viene por default en Unreal Engine. ¿Por qué? Porque pues ya tiene varias configuraciones, ya tiene definidas varias características pues que son necesarias, ¿no? Y de alguna manera pues nos permite ahorrar tiempo y ya complementarlo con estas funcionalidades, con estas configuraciones que habían implementado. Por ejemplo, una de las configuraciones es, por ejemplo, si queremos que el sistema de realidad virtual también la salida sea una aplicación para los sistemas Android, qué tipo de sistemas de gafas de realidad virtual son las que se va a conectar, ¿no? Entonces de alguna manera pues es muy fácil configurar ya utilizando un template. Entonces lo primero que se hizo pues es instalar Unreal Engine 5.1 tanto en Ubuntu como en Windows. Ok, después para la implementación de los widgets, primero pues se partió de un archivo .ai. Esto con el objetivo pues de conocer los valores, recuperar los fondos de las pantallas. O sea, se hizo una descomposición de esos archivos para recuperar el valor, las transparencias, los botones, los iconos transparentes. De alguna manera
pues hacer la implementación más fácil, no tener que modificar cada una de las propiedades en Unreal Engine, ¿no? Que también se pudiera hacer, sin embargo, pues sería más trabajo de nuevo. Y después, pues el diseño en Unreal Engine, donde pues aquí se trabajó con esta estructura de botones, de arrastrar y soltar. Solamente pues hay que definir muy bien el canvas, el tipo de contenedor que vamos a utilizar, ¿no? De cómo van a estar organizados los distintos componentes de manera vertical o de manera horizontal. Y después, para la funcionalidad, pues se hizo la programación en Blueprints. Ok, en esta imagen podemos observar el editor, los widgets. Tenemos, por ejemplo, pues una pantalla, un widget pues muy similar al diseño, ¿no? Entonces, pues esa es la ventaja de tener los archivos .ai. ¿Por qué? Porque pues a partir de ahí se podría recuperar muy fácilmente, por ejemplo, el, el valor de los colores, el de la transparencia, la forma de los botones. Entonces, lo que se hizo pues fue arrastrar el botón y después implementar y dar estos valores, ¿no? Que ya venían definidos. En la parte de izquierda pues tenemos todos los componentes que se pueden utilizar. Tenemos los inputs, en este caso pues los inputs son cajas de texto, el grupo de radio T, de radio buttons, que es para escoger distintas opciones. Por ejemplo, tenemos para el manejo de listas, para el manejo de primitivas, pero una parte muy importante pues es el manejo de los panels, ¿no? Los panels pues van a ser los contenedores y dentro de los panels pues vienen distintos subgrupos pues ya viene definido cómo van a estar organizados los distintos elementos. Como ya hemos mencionado, a lo mejor vamos a tener la necesidad de implementar de manera vertical los botones o de manera horizontal, ¿no? Y en el panel derecho pues tenemos las propiedades que podemos definir en cada uno de los componentes que forman parte del widget, ¿no? De parte de la ventana. Por ejemplo, el position X, el position Y, el size Y, el valor de size en Y. Si queremos de fondo un image, el valor de backgrounds, y pues todas estas funcionalidades podemos cambiarlo para cada uno de los componentes. Entonces, una vez tenido pues este diseño, pues podemos ya concentrarnos fácilmente en cómo va a ser nuestro. Entonces simplemente arrastrar y imputar los valores correspondientes. Después, para la implementación de niveles, por nivel, como ustedes ya saben, podemos definirlo como aquel espacio en donde va a interactuar todo el personaje. En este caso, para no empezar de cero y agilizar un poquito el proceso de desarrollo, dado pues que es muy pesado realmente hacer el modelado, se decidió utilizar assets que son gratuitos. En este caso pues tenemos este asset en donde pues ya vienen varios componentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí paredes, algunas ventanas, algunas mesas, en donde pues simplemente arrastrándolos al escenario y construyendo pues podemos construir un edificio realmente muy padre, ¿no? Y en la parte superior pues tenemos las distintas texturas, que estas texturas son básicamente para definir el color de las hojas, el tamaño, el tronco de un árbol. Entonces estas estructuras son para poder construir estos arbolitos que tenemos en el escenario. Muy bien. Y después tenemos la programación en Blueprints. La programación en Blueprints pues es una forma de programación visual en donde la idea pues es utilizar nodos, ¿no? Entonces los nodos pues van a representar alguna funcionalidad que van a tener que recibir una entrada y van a producir una salida. Entonces la lógica de programación pues es conectar cada uno de estos nodos, ¿no? Es decir, cuál es el flujo de ejecución. Entonces el flujo de ejecución pues va a seguir estas líneas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos estos nodos que son de color rojo, que representan eventos. Es decir, un evento, por ejemplo, es cuando se hace clic, cuando se hace o cuando se presiona una tecla, o
o cuando se pasa, por ejemplo, el cursor sobre un elemento. Entonces son eventos que producen un efecto. En este caso, pues estamos implementando un evento, un clic sobre un botón que tiene el nombre de botón 12. Estamos llamando la funcionalidad de Remove from Parent, que es decir, que vamos a eliminar aquella ventana del que procede y vamos a crear un widget. Para eso pues vamos a llamar esta función que se llama create WD widget. En este caso pues tenemos que pasarle, ¿no?, el nombre del widget que queremos pasar, que queremos que se despliega. Y después posteriormente tenemos, esto se va a pasar a una nueva función que se llama add to viewport. Este add to viewport lo que hace pues es desplegarlo o ponerlo en el sistema de visualización de la cámara. Entonces pues podemos hacer la programación utilizando esta forma de programación a través de nodos y enlaces. Aquí tenemos otra imagen de una programación pues ya del manejo de nodos un poquito más complejos, ¿no? La idea de presentar esta imagen es para que pues vean que aquí también la programación se puede hacer, llegar a ser compleja. En este caso, para no perderse entre nodos, pues es muy recomendable, ¿no? Encerrar entre cuadros a la acción que está representando, qué es lo que está haciendo todo este conjunto de nodos. Por ejemplo, tenemos el preset relays, el preconstruct, ¿no?, que tiene un conjunto de nodos que hacen una funcionalidad específica. Muy bien, continuamos. A continuación, les voy a presentar el avance de mi proyecto. Es un pequeño video, entonces vamos a hacer clic. Vamos a estar iniciando el programa. Entonces lo primero que se despliega pues es la página de inicio, en donde pues tenemos que ingresar un nickname, tenemos que ingresar una contraseña. En caso de que no se cuenta con un usuario y una contraseña, pues tenemos que registrarnos, ¿no? Entonces para el registro necesitamos de nuevo ingresar un nickname, necesitamos ingresar los nombres, los apellidos, el correo, las contraseñas, y también podemos registrar utilizando alguna cuenta de Gmail, de Facebook o de Teams, ¿no? Entonces una vez que se registra pues vamos a volver a la ventana de inicio. Entonces ahí, una vez que se inicie en sesión, pues vamos al nivel inicial. Todavía este nivel no está de todo terminado, falta definir el piso del nivel. Ya hemos construido ahí este edificio que pues al principio va a estar vacío. Tenemos llamadas al sistema de navegación a través del nivel. Fijan ahí, en este caso mi cuenta, cambiar cuenta, cerrar sesión, se regresa al nivel de juego y nuevamente está accediendo al menú de mi perfil, donde tiene que aparecer el nombre, apellido paterno, el sistema de notificaciones, nuevas y tiene que regresar nuevamente al nivel, ¿no? Entonces sigan el nivel. Tenemos un edificio vacío con algunos árboles. Ya hemos implementado por ahí algunas configuraciones de sistemas de realidad virtual. Se fijan en la parte superior derecha, pues tenemos la opción de flotar, la opción de caminar, la opción de utilizar unas gafas de realidad virtual. Al principio pues como comenté, está vacío, entonces conforme se avanza en el videojuego pues el edificio se va a ir llenando de distintas soluciones que va a ir dando el usuario, ¿no? Entonces conforme va ganando los puntos va poblando este nivel. Entonces así es como está quedando actualmente este sistema de nivel. Nos vamos a continuar. Sin duda esta ha sido una experiencia muy significativa, dado que pues he tenido que aprender varias tecnologías, desde el diseño, desde tecnologías de diseño, tecnologías de modelado y por supuesto pues el entorno de desarrollo, que es muy complejo realmente de manejar. Siempre
hay características y novedades con respecto. Sin embargo, pues espero terminar muy pronto este videojuego y que pues alcancen a disfrutar también ustedes de una experiencia inmersiva, una nueva forma de programar. Saludos a todos.